Buenas tardes, Lisette. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jenny. Muy buenas tardes, ¿cómo está, profe? Bien, bueno, vamos a dar inicio con ustedes a la sesión que corresponde a aclaración de dudas, inquietudes del proyecto multimedia. Entonces, pues ustedes me dirán, hoy no hay sesión en línea como tal de explicación de algún tema o de explicación de una evidencia nueva, sino simplemente vamos a aclarar temas que ustedes quieran preguntar respecto a los costos del proyecto. Entonces, cuéntenme, chicas, cómo les ha ido con el desarrollo de los costos o no hemos empezado. No todas a la vez. ¿Y tienen alguna inquietud o qué quiere que hagamos esta noche, que les vuelva a explicar el mismo tema o qué hacemos? Porque pues la sesión es para aclarar las dudas, pero si no hemos empezado, obviamente no tenemos dudas. Las dudas salen cuando empezamos. Cuéntenme, chicos. Ranceps, Lisette, Jenny, Denison, ¿tienen alguna pregunta? Volvemos y explicamos el mismo tema. ¿Qué dicen? Por ahí vi que tienen bastantes evidencias atrasadas. Cuénteme. Volver a explicar. Listo. Entonces, vamos a explicar de una manera más sencilla, no más sencilla, sino la misma evidencia, pero con menos detalle, digámoslo así, del proceso. Entonces, vamos a presentar. Bien, entonces pues la evidencia AP7, AA14, EB1, costos del proyecto. Entonces sería lo mismo. Entonces nos hablan para iniciar del triángulo o de la triple restricción de los proyectos multimedia, ¿no? Entonces sabemos que para nosotros realizar un proyecto multimedia tiene que cumplir con esos tres elementos que tiene el triángulo de negocios: el tiempo, la calidad, los costos, para sacar o para entregar un proyecto con una excelente calidad. Que es lo que todos queremos en últimas, ¿no? Ustedes entregar un proyecto con una alta calidad para que nuestro cliente quede satisfecho. Y pues siempre debemos recordar, yo siempre les digo, ¿no? Si un buen proyecto es bueno para mí, si un proyecto es bueno para mí, debe serlo también para todo el entorno. Entonces, el proyecto es bueno para mí porque me beneficia en muchos sentidos, entonces también debe serlo para esa organización o para esa empresa a quien lo estoy presentando, y pues eso repercute en todo su entorno. Entonces, de eso hablamos que el triángulo de negocios podríamos decir que abarcando estos tres elementos en conjunto, costo, tiempo, calidad, da como resultado un negocio exitoso, que es lo que todos queremos que se tenga, que haya
tanto satisfacción para nosotros del proyecto como satisfacción para nuestro cliente, que es el que va a hacer uso de ese proyecto. Y para ese proyecto, pues tenemos que costearlo de alguna manera, involucrando estos tres elementos, calidad, tiempo y precio. Hablábamos también de los productos tangibles y de los productos intangibles. Sabemos que nosotros arrojamos un producto intangible, pero es un producto que lo podemos, que ustedes lo han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que es intangible porque es un servicio. Los servicios o se va a utilizar como un servicio. No es un producto tangible como una camiseta, como unas medias, como unos zapatos que los podemos costear mucho más fácil. Entonces, pero que deben involucrar, como les decía, lo que dice el triángulo de negocio: el tiempo, la calidad y el costo. Sabemos que los clientes, hay infinidad de tipos de clientes y dentro de esos clientes podemos encontrar aquellos que nos dicen, no, pues yo quiero un producto o un servicio que tenga que tenga un bajo costo, pero que también esté en un corto tiempo. Entonces, o le cobramos mucho más alto, un precio mucho más alto, porque al utilizar un corto tiempo y que el cliente me esté pidiendo una excelente calidad, que el cliente me esté pidiendo una excelente calidad, eso me reduce a mí el tiempo, por lo tanto tengo que cobrar mucho más, el precio va a ser mucho más alto porque yo tengo que dedicar muchas más horas a la realización de este producto. Probablemente si normalmente en un mes el tiempo estipulado para trabajar son 160 horas, yo tenga que invertir más de esas 160 horas en un mes y también tenga que contratar personal externo, o llamémoslo así, costo de mano alterna para poder dar cumplimiento a ese contrato. Entonces, como tengo que contratar más tiempo, tengo que tener mucho más tiempo y tengo que contratar más personas y tengo que contratar más equipos, entonces me va a dar como resultado un precio más alto al realizar este producto. Y si el cliente me va a decir, no, pues costo más precio, entonces una buena calidad con un precio reducido. Entonces, si el cliente me exige que sea un buen producto, pero con un precio más bajito, entonces como yo tengo que vivir de alguna manera, pues le voy a dedicar tiempo a otros proyectos y no le voy a dedicar tiempo al proyecto que me está pidiendo mi cliente, entonces eso se me va a alargar mucho más tiempo. Y si el cliente me dice, no, tengo poco tiempo y también tengo muy bajo el presupuesto, tengo un presupuesto bajo para comprarle ese proyecto, entonces poco tiempo y poco dinero, entonces eso me va a dar un producto que probablemente no va a cumplir con las expectativas del cliente porque yo tengo que entregarle un trabajo a lo que amerita el tiempo y a lo que amerita el precio. Y también tenemos el de la fórmula perfecta, que es el tiempo que se necesite, el tiempo justo por el precio justo
y el precio justo y la calidad perfecta, la calidad con que se debe entregar un producto. Entonces, eso me daría a mí la fórmula perfecta, lo que el cliente realmente necesita y lo que ustedes deben entregar para que ese cliente quede satisfecho y ustedes se vayan siendo reconocidos como buenos productores multimedia. Todo trabajo que nosotros realicemos o que ustedes como productores realicen va a ser la ventana abierta para muchos más proyectos. O para la vinculación directa a una empresa, o para trabajar freelance, o para trabajar en nuestra empresa como independientes. Entonces, de esa calidad y de esa responsabilidad que se tenga en el trabajo al entregar los trabajos a tiempo, los productos o servicios a tiempo, con un costo que sea acorde a las características del mercado y con excelente calidad, pues eso es lo que los clientes van a buscar en nosotros. ¿Y cómo hacemos para fijar el precio del servicio de los proyectos multimedia? Entonces, primero tenemos que definir el alcance del proyecto, hasta dónde podemos llegar o qué es lo que debemos llegar. Entonces, ese alcance del proyecto, ustedes lo alcanzaron a trazar cuando dieron las características cuando hicieron la propuesta formal del proyecto, ahí se definió el alcance del proyecto. ¿Qué era realmente lo que ustedes tenían que presentar o lo que se tiene que presentar respecto al proyecto y a la negociación que ustedes hicieron con su cliente? Tiene que tener un enfoque y ese enfoque pues abarca las capacidades intelectuales que ustedes tienen, no solamente respecto al conocimiento del producto o servicio que van a realizar, sino cómo realizarlo. Hablamos de propiedad intelectual, en este caso, porque ustedes tienen un saber y ese saber hay que cuantificarlo. ¿Cuánto vale lo que sabemos? ¿Cuánto vale lo que hemos aprendido durante la formación? ¿Cuánto vale lo que hemos aprendido alterno a la formación que nos hemos capacitado? Hemos hecho mucho más cursos, hemos estudiado, hemos bajado tutoriales. ¿Cuánto cuesta esa experiencia que ustedes tienen en las empresas donde han trabajado, no solamente en desarrollo de proyectos multimedia, sino otro tipo de proyectos, otro tipo de trabajos que nos va dando la experiencia de que nosotros sí tenemos un conocimiento respecto al trabajo que podemos o que vamos a presentar? Y pues eso hay que saberlo cobrar, hay que saber clasificar cuánto cuesta esa propiedad intelectual, cuánto cuesta ese conocimiento que nosotros tenemos. Definir necesidades, cuáles son las necesidades que realmente tiene ese cliente, que también lo debieron o se hizo en la fase de análisis, cuando empezábamos a mirar cuáles son las necesidades puntuales o cuál era el problema que tenía mi cliente para yo poderle presentar un proyecto que solucionara esa necesidad. Rentabilidad del servicio, pues esta rentabilidad del servicio para ustedes, como es un proyecto educativo, no sé a qué acuerdo hayan llegado con el cliente, pero cuando trabajamos con otro tipo de clientes ya más reales, fuera del SENA, tenemos que saber que nuestro trabajo vale y que hay que darle una rentabilidad. Entonces, normalmente cobramos
sacamos todos los costos y le damos una rentabilidad entre el 25-30% del proceso. Yo les había dejado o les había hablado la clase pasada que tenemos que averiguar lo que cuesta cada uno de los proyectos o de la capacidad o en el escalafón, diríamos, de los productores multimedia. Entonces sabemos que, o de los diseñadores multimedia. Entonces sabemos que existen dentro de su escalafón los juniors, los masters, los seniors. Entonces, cada uno de esos tiene un costo dentro de la vida laboral. Entonces, eso lo tenemos que aprender a manejar porque es lo que nos va dando la experiencia y la capacitación o las capacitaciones que nosotros hagamos, el estudio que tenemos. Debemos tener en cuenta la depreciación de los equipos, así sea el mínimo porcentaje, hay que contemplarlo porque si bien nosotros sabemos que tenemos un equipo y que contamos con un equipo, así sea el computador viejito que siempre hemos tenido en la casa, eso tiene una depreciación. Entonces sabemos que un equipo de cómputo tiene una vida útil de 5 años y que en esos 5 años tenemos que estar haciéndole una depreciación para que cuando ya tengamos que reemplazar el equipo, pues ahí ya está el proceso de depreciación que se ha hecho, que se ha costeado y que la hemos cobrado, la hemos ido cobrando dentro de los proyectos que hemos presentado, porque estos equipos no van a durar toda la vida. Entonces, por eso se dice, hay que aplicar la depreciación y realizar un contrato. Entonces, ustedes cuando hicieron la propuesta formal del proyecto, pues se realizó ese contrato donde se especificó pues el alcance, donde se especificó todas las características, los pros y los contras que tenía o que tiene el proyecto que ustedes están presentando, que algunos son muy interesantes, muy buenos. Bueno, algunos no, yo diría todos los que he visto son muy buenos. Entonces, hay que costearlos muy bien. Sin duda alguna, ese cliente para el que ustedes están realizando ese proyecto, de alguna manera les va a dar un reconocimiento y si no es en dinero, probablemente lo recomiende para alguna empresa o algún otro cliente que necesite un producto o un servicio como los que ustedes saben realizar. Entonces hablábamos que dentro de la producción multimedia se utiliza dos tipos de tarifa, una de la tarifa plana y otro de tarifa que se cobraba por horas. Y que dentro del método de tarifa plana, que era lo que se cobraba o cómo se cobraban los proyectos hace muchos años, involucraba todo, pero no era muy acertado porque existe dentro de los proyectos gran variedad en la forma de hacerlos en cuanto a los recursos humanos que utilizamos, en cuanto a los recursos físicos que usamos o en cuanto a los recursos de equipos que utilizamos, en cuanto a las horas que dedicamos a ellos. Entonces no era muy acertado cobrar proyectos bajo esta metodología o bajo este método de tarifa plana, que pues nos decía que eran los gastos fijos mensuales más los gastos por promedio sobre las horas multiplicado por 3, que eso nos va a dar el costo del proyecto, el precio del proyecto. Nos decía que el método
el método por horas, o el diseño por horas, pues es el que nos determinamos realmente en cuanto a lo más acertado que se puede cobrar, porque estamos pagando la hora justa que se puede cobrar en cuanto a la mano de obra que se va a utilizar, y pues involucraría todos los aspectos y de todas las áreas que se involucren en el proyecto. Entonces, en pues se suman los gastos fijos mensuales y se está dividiendo por 160, que serían las horas que se trabajarían en el mes, trabajando 40 horas semanales, 8 días a la semana. Y eso es lo que normalmente se está trabajando. Bueno, la jornada laboral en Colombia semanal, perdón, es de 48 horas, pero normalmente a nivel más profesional se trabajan 40 horas semanales, 8 horas diarias. Decíamos que las horas de producción, entonces eran los salarios más los gastos fijos, más los gastos variables sobre las mismas 160 horas trabajadas en el mes, que esto nos va a dar el costo de producción por horas. Y hablábamos de lo que significa cada uno o la definición de los costos en general, que es el valor sacrificado. Suena brusco, pero así lo es el concepto, el valor que se sacrifica para adquirir los bienes mediante la reducción de activos y al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. Entonces, es la inversión que yo hago, es la inversión que se hace en el momento o que se sacrifica para poder realizar el proceso o la acción que vamos a hacer. En este caso, pues la acción es hacer un proyecto multimedia. Entonces, eso es el valor sacrificado, lo que yo invierto en cada uno de los productos que vamos a necesitar. Bueno, no solamente de productos, porque vamos a hablar de productos o recursos. También hablemos de recursos humanos, de recursos físicos y de recursos, en este caso, tecnológicos, para poder llegar a un buen fin sacando un proyecto multimedia. Y hablábamos que el activo pues es el conjunto de bienes y derechos y otros recursos que dispone la empresa, ya sean tangibles o intangibles, en los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro. Entonces, es lo que yo tengo para invertir y que invertir en un beneficio, lo que me va a dar rentabilidad en un futuro. Y el pasivo, pues, son todas las deudas que yo tengo o que adquiere la empresa o que adquiero yo para lograr financiar este proyecto. Entonces, yo hago un crédito en un banco, eso me acarrea un pasivo, o voy y necesito un computador, entonces voy a la tienda o al almacén o a la cadena de almacenes para comprar mi computador, entonces ellos me van a proveer un computador fiado y eso acarrea que es un pasivo. Hablábamos también, bueno, el costo, como para redondear, es una inversión de dinero
de una persona natural. Todos somos personas naturales, todos, yo soy persona natural, ustedes son personas naturales. Pasamos a ser personas jurídicas cuando adquirimos una empresa y nos matriculamos en Cámara de Comercio y en la DIAN como persona jurídica que ya tiene responsabilidad frente a terceros en una empresa. Nosotros tenemos responsabilidad, somos personas naturales porque tenemos que responder por nosotros y por nuestros pasivos y por nuestros activos y pues la responsabilidad que tenemos frente a terceros, pero ya no de manera jurídica, solamente como persona natural. Entonces, hablamos de que los costos los podemos clasificar en dos, en unos en costos fijos y otros en costos variables. Entonces, se clasifica o su clasificación dependen de cómo voy a utilizar los costos fijos o los costos variables. ¿Cómo va a ser respecto a la producción, si es baja o es alta? Asimismo, vamos a enviar esos costos a ser costos fijos o a ser costos variables. Pero tenemos que costearlos todos desde que iniciamos nuestra investigación para mirar con qué empresa íbamos a trabajar, qué proyecto íbamos a implementar, qué era lo que íbamos a presentarle a nuestro cliente. Todo esto tenemos que costearlo hasta la entrega de ese proyecto y la entrega, la verificación del proyecto, la verificación de que nuestro proyecto funcione bien. Entonces, todo eso lo tenemos que costear. Entonces, hablábamos que los costos fijos pues son todos aquellos que no son sensibles a pequeños cambios en el nivel de actividad, sino que permanecen constantes ante esos cambios. Entonces, por decir los que estamos o los que están contratados en una empresa, ese salario, así sea quincenal, mensual, sea salario mínimo o sea más del salario mínimo, eso ya constituye un costo fijo, porque sabemos que hacemos un contrato por 10 meses o por el año completo. Sabemos, ya constituye un costo fijo. Sé que si la empresa venda o no venda, tengo que pagarle a mi empleado ese salario. Entonces, tengo que sacar mensualmente 850,000 pesos y tengo que dárselo a ese empleado. Venda o no se venda en la empresa, produzca o no se produzca. Se trabaje o no se trabaje. Sé que si no hago esa eventualidad, tengo que pagarle a mi empleado. Y tener un empleado con ese costo fijo de salario acarrea que tengo que pagarle seguridad social. Entonces, sé que aproximadamente es mensual tengo que sacar la pensión, la salud, los riesgos profesionales, la caja de compensación familiar, tengo que pagarla sí o sí porque ese empleado me está brindando un servicio a mí y lo contraté y yo tengo que pagarle. Entonces va a costos fijos, tengo que pagar impuestos. Entonces sé que tengo que pagar impuesto y probablemente sea al año o probablemente lo difiera a pagarlo mensual o probablemente lo pague cada 6 meses, pero no se me van a ser fijos, van a ser constantes. Tengo que pagar los servicios públicos que no faltan, que esos servicios públicos pueden ser variables también respecto a la producción que yo mantenga. Si mi producción o si mi empresa, por decir, depende del agua o depende de la luz para trabajar, entonces
Si la producción es alta, mi recibo de luz va a fluctuar en esa utilización. Pero si mi empresa no depende ni de la luz ni del agua, normalmente se prende el bombillo 8 horas diarias y prendo mi computador las 8 horas diarias, entonces su variación va a ser muy mínima, sé que la tengo que pagar y por eso constituye un costo fijo. El arrendamiento del local o de la oficina donde vaya a realizar mi proceso, hago un contrato por 6 meses o hago un contrato por un año, sé que lo tengo que pagar, entonces ya me constituye un costo fijo, un costo que no puedo cambiar. Se venda o no se venda, tengo que pagarlo, tengo que pagar el arrendamiento. Igual el servicio de internet, la mano de obra constituye un costo fijo. En cuanto le decía, mi proyecto lo hago realicé mi planeación y en mi planeación dice que yo tengo que tener un diseñador web y lo debo contratar por 6 meses. Entonces, sé que si yo le hago un contrato por 6 meses a este diseñador web, eso me constituye ya un costo fijo y se va a la mano de obra. Personal especializado, lo que le estaba diciendo, los gastos de administración, los gastos de producción, material de oficina, equipos de papelería, transporte, si constantemente tengo que sacar un transporte ya establecido para esto. Y están los costos variables, pues que son aquellos que se modifican o cambian o varían de acuerdo al volumen de producción. Entonces, si en mi empresa normalmente yo hago 5 proyectos mensuales y resulta que, lo que pasó ahorita con la pandemia. Entonces, muchas empresas decidieron contratar servicios de empresas especialistas en marketing digital o especialistas en implementación de e-commerce para poder funcionar, para poder seguir funcionando, cerrar las puertas definitivamente. Entonces, se incrementó las contrataciones a este tipo de empresas o a este tipo de personas que hacen este tipo de productos o servicios para poder seguir subsistiendo. Entonces, ya normalmente no realizaba 5 proyectos al mes, sino que se me incrementaron a 10, 15. Entonces me tocó contratar, comprar más computadores, me tocó contratar más personal que me realizara este trabajo como mano de obra, probablemente mis impuestos por la fluctuación de las ventas varíen, los costos de distribución también subieron porque tengo que contratar una persona o una empresa de transporte que vaya y deje o haga la instalación de este tipo de productos. Tengo que pagarle horas extras a las personas que normalmente me colaboran para lograr cumplir con el contrato o los contratos que se incrementaron al contratar más proyectos. Si hay reparaciones y mantenimiento, se me dañó un equipo, eso normalmente podría ser un costo fijo en cuanto que yo contrate un servicio de reparación y mantenimiento o por lo menos de mantenimiento preventivo durante un año. Entonces, mensualmente o quincenalmente van, revisan, hacen mantenimiento y se van, pero cuando es ocasional,
que yo contrato esto se me convierte en un costo variable y pues los imprevistos que nunca faltan también los debo contabilizar como un costo variable. Y pues les daba el ejemplo, cuando vayamos a hacer la guía, no nos peguemos a esta que yo les di, porque sin duda alguna la de ustedes, pues en cuanto a los costos fijos y a los costos variables, tiene que ser diferente, no tiene que ser esta, y tenemos que tenerle en cuenta que la sacamos mensual y después la proyectamos al tiempo que se demore el proyecto. Entonces, dentro de los costos fijos yo establecí el arrendamiento, aquí no le coloqué costo de mano de obra, pero ustedes sí deben contemplar un costo de mano de obra como fijos, porque ustedes son los que están realizando directamente ese proyecto. Entonces, deben establecer un criterio que tenga mano de obra, una persona que esté a cargo del proyecto, como lo hayan establecido ustedes en el cronograma que realizaron por allá en planeación. Deben colocar acá y lo pueden distribuir en varios, ¿no? Pueden decir en mano de obra, utilicé un diseñador web, utilicé, no sé, un fotógrafo durante todo el proceso. Entonces aquí lo tienen que establecer un director general. Ahí lo tienen que establecer internet, telefonía, servicio de agua, servicio de luz, servicio de gas. Mira que ese servicio de gas, en el caso de ustedes, yo diría que no va, porque ustedes no están utilizando gas dentro del proceso que se necesita para realizar el proyecto. Sí, necesitamos calentar un tinto, necesitamos almorzar, pero eso iría dentro del pago de esa mano de obra. Eso no iría ahí dentro del servicio del gas, papelería, publicidad, si vamos a hacer publicidad, transporte, si tienen que ir de un lugar a otro. Está el hosting, el dominio, fotografía, mantenimiento del sitio web, edición de audio y video. Estos constituyen costos variables, aunque yo diría que el hosting y el dominio están incluidos dentro del costo fijo, porque ustedes lo están necesitando sí o sí para realizar el proyecto. Entonces, no sé cómo lo vayan a contemplar respecto a este costo variable. Costos de hora taller, entonces son los gastos fijos que teníamos acá al principio, los costos fijos o gastos fijos que teníamos en 542,000 pesos. ¿Qué se me hicieron? 542,000 pesos. Los costos o divididos entre las horas mensual laborada, que serían 160, estos hora taller nos daría 6,875, pero porque estos costos fijos pues nos están dando 542,000 pesos, pues eso tienen que contemplarlos ustedes de acuerdo a la proyección que estén haciendo de los gastos y de los costos del proyecto. Horas de diseño. Entonces, hablamos de que aquí solamente tenemos una persona que cuesta 1,100,000. Yo asumo que dentro del proceso de diseño ustedes no solamente utilizan una sola persona y este puede ser un salario
tentativo que ustedes pueden variarlo y decimos que las horas mensuales laboradas van a ser de 160, que son las estándares, y los unimos con las horas taller, que son las 542.000 pesos de los fijos, dividido entre la hora mensual, que son las 160 horas mensuales. Y hablamos de la hora producción, que aquí tenemos otra vez los costos fijos más el salario que estamos hablando acá, salario que para efectos del proyecto de ustedes es bueno que especifiquen, o sea, que coloquen casillitas. Entonces ese es el salario que tiene el diseñador web, pero también tengo que colocar el salario que tiene el fotógrafo o el salario que tiene, no sé, el productor multimedia que va a estar a cargo del proyecto. Entonces aquí lo vamos a establecer y lo podemos involucrar ingresándole cada una de las casillitas. Entonces le decía, los salarios, entonces el total de producción, 1.642.000, las horas laboral mensualmente, el valor por hora de producción, que lo sacamos por acá, bueno, la división del 1.642.000 sobre las 160 nos da 10.643, y el costo variable del proyecto, que están por acá, costo variable del proyecto, 810.000 pesos, que también debemos contemplar todo lo que nosotros vayamos a involucrar dentro del costo variable, que deben ser varios ítems. Y decimos que este proyecto se va a realizar en 15 días para efectos del ejemplo. Yo no creo que ustedes vayan a realizar realmente un proyecto en 90 días. O sea, eso es mentira. No lo sacan en 90 días. Y más por el tiempo que ustedes llevan realizando. Entonces, podemos apreciarlo en la casillita que hubo un chico, no sé si estará acá, que esta tablita la hice y tenía hasta errores de gramática, errores de escritura, y lo dejó tal cual. Ese día que lo hice no tenía gafas, tampoco veía muy bien, entonces quedó con algunos errores, pero pues ya después lo cuadré. Entonces, mira, mano de obra, acá yo le coloqué como un ejemplo el ilustrador y el diagramador. No sé qué otras personas ustedes utilicen. Estas casillitas que yo le coloqué de más acá, como para darles idea a ustedes de qué otros conceptos podemos colocar dentro de los costos variables. Si no los tienen, o los pueden reemplazar por otros, o simplemente los quitamos. No dejemos estas casillitas acá, no las dejemos así como las tengo yo en ceros, no las dejemos ahí, sino las quitamos. Y después cuadran la fórmula si se llega a descuadrar. Esta formulita en la diapositiva anterior la tenía mal, me di cuenta cuando les estaba explicando, por eso después les hice la corrección y les hice la salvedad de que había un error. Entonces ahí les hice la corrección, entonces para que ustedes hagan la corrección también en la tabla que vayan a presentar.
porque era la fórmula de acá. Entonces, aquí está bien, los 542.000 dividido los 160, quedaría las horas de taller. Hora taller 3.388. Les dije también que tuvieran en cuenta y tuvieran clarito este salario de acuerdo a las capacidades que ustedes tengan. No quiero proyectos con salario mínimo, con la hora del salario mínimo. Tenemos que contemplarla de acuerdo al conocimiento y a las categorías que ustedes tienen. Entonces aquí le coloqué sueldos que podemos contemplar, gerente, productor. Ustedes deben saber mucho más de qué otros salarios podemos colocar, y podemos incluir acá casillitas, y le podemos hacerlo por separado, ¿no? Lo podemos hacer por separado. Todos los que tengamos, vamos insertando casillitas y los vamos incluyendo por separado los salarios. Entonces, aquí podríamos colocar gerente, aquí podríamos colocar productor, aquí podríamos colocar diseñador, y les vamos dando el salario que nosotros pues pensemos que se van a ganar. Hay que tener en cuenta que, por decir, si el diseñador yo no lo requiero sino 15 días, entonces le coloco que se utilizó únicamente 15 días. Entonces aquí le puedo colocar por decir entre paréntesis 15 días. 15 días laborales. Y listo. Si lo necesito, nomás mira que quedó por acá, creo que quedó mal, sí quedó mal. Entonces, lo puede colocar en la parte de que corresponda al cargo que ustedes tengan. Horas mensuales, 160 o 168 horas si van a trabajar los sábados, o si quieren trabajar los sábados. La hora valor de la producción, los 810.000 pesos que van de los costos variables. Y acá la fórmula, pues los 15 días que yo dije que se trabajaba, o sea, la mitad de los 160, 15 días nomás trabajados, aunque no creo que ustedes desarrollen el proyecto únicamente en esos 15 días. El costo del proyecto, 1.733.000, que da de sacar, ustedes que manejan bien Excel, entonces da de sacar el B33, en este caso sería el B33, sería las horas, estas horas o el valor de la hora de producción por el B35, que sería estas 90 horas, más el B34, que sería el costo variable, nos da el costo más la utilidad. Aquí ya está incluyendo todo, los costos, tanto costos fijos como los costos variables, porque aquí están, mira que aquí están los costos de producción mensual, que es la suma de los costos fijos más la mano de obra. Aquí ya están sumados, entonces ahí le daría el 1.733.625, y utilidad sería del 30%, entonces sería el B38 que nos está dando acá, el costo del proyecto por este 30%, quedaría
520.088, hacemos la sumatoria y ya decimos que este es el valor final del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer en la guía? Aparte de este cuadro, que es el segundo punto, o el primer punto, ya no me acuerdo, arriendo de oficina. Entonces, explicar por qué ese concepto. Entonces, costos fijos. En los costos fijos vamos a tener el arriendo de oficina, que se tendrá en cuenta por, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, el internet, la mano de obra que corresponde a la contratación de un gerente de proyecto, de un ilustrador, de un diseñador, de un diagramador, de un corrector de estilo, lo que ustedes crean conveniente. Igual en los costos variables debemos explicar cada uno de estos costos variables. Si tenemos comisión, ¿por qué es la comisión? Entonces, la comisión es la que se ganó el vendedor, aparte del salario mínimo que se le cancela mensualmente, tiene una comisión del 5% en los proyectos vendidos. Entonces, ahí lo contemplamos. Papelería, la papelería que se usa en la realización del proyecto o que se utilizó en la investigación, en la realización de la encuesta, bueno, lo que hayan contemplado, igual la mano de obra y todo lo que acarree cada punto. Deben hacer esa descripción de estos costos variables, costos fijos, diseño de horas de producción, diseño de horas de taller y las horas de diseño. El costo más la utilidad, lo que nos dé el proyecto, debemos explicarlo uno a uno. Entonces, no sé qué otras preguntas tengan, porque ya no sé qué más decirle. Me imagino que miraron el video que les pasé. Chicos, listo. Interesante ese video. Es que cobrar por proyecto es bastante complejo, entonces no sé qué preguntas tengan, qué más necesita que aclaremos para terminar esta evidencia y pues darle continuidad al proyecto. Lo compartí por el WhatsApp al finalizar la clase. A todos se los compartí. Les compartí el video. Bueno, pido disculpas por algunos errores que se fueron en esta tabla, pero bueno, no estaba viendo muy bien el día que la realicé. Entonces, bueno, los imprevistos sí deben contemplar los imprevistos que envié o necesitaba unas fotografías de la locación y resulta que esas fotografías no quedaron como las tenía pensadas o como estaban establecidas, no cumplieron con los estándares. Entonces tocó volver a hacer ese trabajo. Entonces el fotógrafo me cobró por el adicional porque no le di bien los parámetros. Entonces ese es un imprevisto. O me tocó, no sé, atrasar mi trabajo varios días por X o Y motivo. Entonces, cuando yo atraso mi trabajo, también se me aumentan los costos. Entonces, los debo contemplar y ustedes los deben incluir dentro del proyecto. Entonces, ¿qué otras preguntas tienen?
Esos imprevistos los debo contemplar acá en costos variables. Entonces, si no tengo un vendedor, entonces le coloco imprevistos. Entonces digo que por esos imprevistos 150,000 pesos, que los debo contemplar así. Entonces inmediatamente me va a cambiar el proyecto. Inmediatamente me van a cambiar todos los costos del proyecto que estén contemplados, o me deben cambiar, porque ya costo variable va a ser de 960,000 pesos. Entonces los debo hacer donde tenga el costo variable, lo debo hacer cambiar. Mire que ya está contemplado ahí unos 960. No quiero que se rigen exclusivamente a la tabla que yo les envié. Es simplemente un ejemplo. No me gusta enviarles estas tablas porque entonces ustedes no hacen, se pegan a la tabla y no hacen el ejercicio como se debiera hacer. Entonces, ¿qué otras preguntas tienen? Chicos, no los escucho. Cuando es grupal, sí, claro, es del mismo GAES o del mismo equipo de trabajo que está desarrollando el proyecto. Entonces, si es uno, pues entonces el grupo de uno o el equipo de trabajo de uno. Pero he visto que hay de 2, otros de 3 o individual, como lo hayan venido trabajando durante toda la formación. Listo, entonces Steven dice que todo está claro. Entonces, chicos, si no entienden algo, también estoy los martes y los jueves de 3:30 a 4:30 en el chat en línea o en el chat sincrónico para poderles ayudar si tienen alguna duda. Bueno, chicos, entonces cerramos sesión y nos estamos viendo en los chats si están, o si no en las evidencias les estoy escribiendo o respondiéndole las evidencias, haciendo aclaraciones por ahí. ¿Listo? Entonces, damos por terminada la sesión. Feliz noche para todos y feliz resto de semana. Que descansen, chicos.